Vamos a ver ahora las ramas terminales de la arteria carótida externa. En su bifurcación por debajo del cuello del cóndilo mandibular encontramos sus ramas terminales. En primer lugar vamos a ver la arteria temporal superficial. Bueno, sería esta de aquí, que también la vemos por aquí. Forma paquete vasculonervioso con la vena homónima, situada detrás de la arteria, y con el nervio aurículo-temporal, que es el elemento posterior de este paquete. Su segmento inicial está localizado en el espesor de la glándula parótida y después se hace superficial. Aquí lo vemos. Discurre por delante del trago y por detrás de la articulación temporomandibular. Pasa por fuera del arco cigomático y por encima de él se divide en sus dos ramas terminales, la rama anterior o frontal y la rama posterior o parietal. Ambas irrigan a los tegmentos de estas regiones del cráneo. La rama parietal sigue la trayectoria ascendente de la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial, antes de dividirse en sus ramas terminales, emite varias colaterales para la parótida y para los tegmentos de la cara. Una de ellas es la arteria transversal de la cara, que se dirige hacia adelante por debajo del arco cigomático. Después tenemos la cigomático-malar o cigomático-orbitaria, que llega hasta el músculo orbicular de los párpados por encima del citado arco. Y por último la arteria temporal profunda media. Y por último tenemos la arteria temporal profunda media, que es una rama inconstante que atraviesa la aponeurosis temporal, y con las temporales profundas anterior y posterior, que son ramas de la maxilar interna, irrigan al músculo temporal. Y la otra rama terminal que vamos a estudiar es la arteria maxilar interna. Esta está por debajo de la vena homónima, cruza el cuello del cóndilo de la mandíbula por su borde interno, penetra en la fosa pterigomandibular y la recorre llegando finalmente a la fosa pterigopalatina. Por la parte posterior del músculo pterigoideo externo, la arteria llega a la fosa pterigomandibular y contornea su borde inferior. Así alcanza la cara externa del músculo y la arteria se hace superficial con respecto al pterigoideo externo. Sin embargo, esta variedad superficial no se da en todos los individuos. También se encuentra la variedad profunda, en la cual la maxilar interna recorre el interior del músculo y lo atraviesa en la parte anterior de la fosa, pasando por el intersticio que separa los dos fascículos del pterigoideo externo. La arteria llega a la fosa pterigopalatina y se dirige al agujero esfenopalatino. Aquí acaba la arteria maxilar interna, que se continúa con la arteria esfenopalatina, que es su rama terminal e irriga las fosas nasales. La vemos aquí y la vemos aquí más profunda. La arteria maxilar interna da unas ramas colaterales que son satélites de los ramos nerviosos de la tercera y de la segunda rama del trigémino. Sin embargo, no todas las ramas colaterales proceden de la maxilar interna. Por ejemplo, el nervio auriculotemporal acompañando a la arteria temporal superficial y el nervio lingual acompañando a la arteria lingual. Aquí lo vemos. Vamos a ver en principio las ramas colaterales satélites de los nervios de la tercera rama del trigémino. También incluimos en su trayecto a las tres primeras arterias que salen de la maxilar interna. Estas no son satélites, pero penetran en la base del cráneo. Estas tres primeras arterias son la arteria timpánica, es la que menos debe ser incluida en este grupo, ya que su relación con el nervio lingual de la tercera rama del trigémino se lleva a cabo por medio de la cuerda del tímpano, porción del nervio infratimpánico, que llega a la fisura del Glasser. Aquí vemos el recorrido que entra en el cráneo e irriga a la caja del tímpano. Después tenemos las arterias meningea media y menor, que tampoco son satélites de ramas del nervio mandibular, aunque están relacionadas con el nervio meningeo que sale del cráneo por el agujero redondo menor para incorporarse a la tercera rama del trigémino. La arteria meningea media sigue este recorrido y podemos ver cómo el nervio auriculotemporal forma un ojal, el cual es atravesado por la arteria meningea media, y luego esta entra en el cráneo por el agujero redondo menor. Dentro del cráneo se dividen en diversas ramas que circulan por canales óseos llamados nervaduras de la hoja de higuera. La arteria meningea menor es inconstante y entra en el cráneo por el agujero oval. Aquí vemos el agujero oval y el redondo menor. Aquí vemos el agujero oval por donde entra la arteria meningea menor y el agujero redondo menor por donde entra la arteria meningea media. Ahora ya vamos a ver arterias localizadas en la región pterigomandibular que van acompañadas por la tercera rama del trigémino. En primer lugar vemos la arteria dentaria inferior, que es satélite del nervio homónimo y de ella sale un ramo miloioideo. Aquí podemos verla también. Las arterias temporales profundas anterior, esta de aquí, y posterior, que sigue por aquí, que son satélites de los nervios temporales e inervan al músculo temporal. La arteria maseterina, que acompaña al nervio maseterino. Los ramos arteriales pterigoideos, aquí vemos la pterigoidea externa y la interna. Y la arteria bucal, que acompaña al nervio bucal e irriga al músculo bucinador y a los tegumentos vecinos. Y ahora vamos a ver las ramas colaterales satélites de la segunda rama del trigémino. Estas ramas se separan de la arteria maxilar interna en la fosa pterigopalatina. Primero vemos la arteria palatina descendente o superior, que acompaña al nervio palatino ascendente e irriga la mucosa del cornete inferior. Pasa por el conducto palatino posterior y lleva la sangre a la mucosa del paladar.
Las arterias dentarias o alveolares superiores irrigan los dientes de la arcada dentaria superior. La arteria infraorbitaria acompaña al nervio infraorbitario y pasa por la hendidura esfenomaxilar hasta la órbita. Después entra en el canal infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario para dividirse en ramitas para irrigar al párpado inferior y a los tegumentos de la mejilla. Y por último la arteria vidiana, que va por el conducto vidiano y es satélite del nervio vidiano, el cual establece una relación con la segunda rama del trigémino, ya que llega al ganglio parasimpático esfenopalatino. La rama terminal de la arteria maxilar es la arteria esfenopalatina. Acompaña al nervio esfenopalatino que entra en las fosas nasales por el agujero homónimo. Aquí lo vemos. Dentro de las fosas esta arteria se divide en dos ramas. La interna, que es la arteria nasopalatina, que acompaña al nervio nasopalatino, pasa por el tabique y se dirige al orificio superior del conducto palatino anterior. Irriga la mucosa del tabique nasal y el paladar anterior. Y la rama externa, que se reparte por la mucosa de los cornetes superior y medio de las fosas nasales, y sus ramitas van acompañadas de ramas nerviosas del esfenopalatino. Y hasta aquí la parte dedicada a las arterias que irrigan la cabeza y el cuello. Un saludo.